Pues vamos, hermanos, ahora nosotros a abrir la Biblia en Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Y voy a leer versículos 11 hasta el 16. Primera de Timoteo 6, 11 a 16. Dice de la siguiente manera: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Voy a concentrarme, amados hermanos, en los versículos 11 y 12 que repito, y dice: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El estilo de contraste que tiene el apóstol en esta porción de la Escritura es muy importante. No en esta en particular. Aquí se está estableciendo un contraste con lo que dijo en versículos anteriores. Para que nosotros podamos tener la balanza del contraste, o podamos tener el contraste para tener una evaluación correcta de esta palabra de los versículos 11 y 12, tendríamos que tener este recordatorio de lo que sucedió a partir del versículo 3 de este capítulo 6. Ustedes pueden notar verdaderamente un contraste entre lo que dice el apóstol en los versículos 3 en adelante. Si usted lo recuerda, y lo leeré de nuevo, está diciéndole Pablo a Timoteo en el versículo 3 que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y enumera: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice él: apártate de los tales. Podemos entonces notar con mucho cuidado y casi sin necesidad de esforzarnos demasiado que hay una serie de menciones acerca de algunos hombres que enseñan otra cosa. Algunos que están puestos en una doctrina distinta, de la cual el apóstol ha tenido mucho cuidado a lo largo de la carta de instruir a Timoteo para que no se aparte él ni la iglesia en Éfeso de la sana doctrina. Ha puesto las alarmas, ha determinado los principios, ha dicho puntualmente a qué hay que tener cuidado y cuál debe de ser la actitud de los líderes de la iglesia en el capítulo número 3 que anhelan obispado, acerca de todo aquello que el mundo de su tiempo, y que parece ser que en el mundo de nuestro tiempo también estaban y están sucediendo. Personas muy ensoberbecidas, personas que les encanta debatir sobre la Escritura en grandes debates intelectuales, en donde en realidad lo único que se encuentra en estos debates es a gente que nada sabe y que delira acerca de cuestiones y contiendas, y que además tienen como fundamento, ¿verdad?, las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, las disputas necias de estas personas que, como describe el apóstol Pablo, son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Qué cosa? Existen estas personas. Ahora, quiero decir que estas personas, en el contexto del apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, y no solamente a Timoteo, sino que también está en el ambiente de sus cartas, sabemos que hay personas en su tiempo así, con esta etiqueta de intelectuales, con esta etiqueta de grandes teólogos, con esta etiqueta de grandes maestros, que el apóstol dice al principio de su carta que son personas que dicen saber, pero que están extraviados
en su propio pensamiento. Aquí los describe de una manera más contundente, de una manera muy fuerte. Este tipo de personas se han dedicado a enseñar otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Quizá nosotros pudiésemos ir a los libros paralelos del apóstol Pablo, y otra cosa es otro evangelio. Y usted y yo sabemos lo que Pablo le dijo a los Gálatas: si alguien les predica un evangelio diferente, que sea anatema. Esta otra cosa es un evangelio diferente, que además puede ser tomado de la misma escritura, pero predicado a favor de alguien que está privado de la verdad. Esto es un evangelio diferente. Una persona que habla de Dios, pero que no tiene como fundamento la escritura, es un evangelio diferente. Esta es otra cosa, que no está conformada, como diría el apóstol Pablo, a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Y por supuesto, la doctrina de los apóstoles. Todo este asunto que está con tintes negativos hacia personas que tienen estas características, el apóstol entonces empieza la siguiente sección con el contraste respecto de lo anterior. Ciertamente yo no debo de sumarme, el Timoteo no debe de sumarse, nosotros no nos debemos de sumar a este tipo de personas, a este tipo de pensamiento, a este tipo de escuela, sino todo lo contrario, y entonces se establece el contraste. Tiene que recordar que un método hermenéutico de la escritura es ese método de contrastes, no solamente en cuanto a pensamientos, pero también en cuanto a culturas y en cuanto a hábitos. No solamente ya debo de dejar de pensar esto y ahora tengo que pensar aquello que contrasta, sino que mi vida tiene que ser, antes era de una manera, ahora tiene que ser de otra manera, pero la otra manera es contrastante con la primera. Así que cuando la Biblia dice que dejemos, ¿verdad?, la vida terrenal a un lado y vayamos a vestirnos, ¿no?, como hijos de Dios amados y entrañables, se establecen los contrastes. Aquí tenemos esta maravillosa escritura en donde establece contrastes. Ahora, si bien es cierto que la instrucción es que no se sume a esto, que enseñan otras personas, que enseñan otra gente que están metidos en otro asunto, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde se tiene que dirigir el apóstol Pablo o Timoteo como pastor de Éfeso? Entonces empieza el versículo 11, objeto de nuestra meditación. Entonces dice: mas tú, oh hombre de Dios, y quizá pase desapercibido el concepto, la frase, mas tú, hombre de Dios, pero es sumamente importante, sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? No es con la expresión causal mas tú. Esa no es tan importante, que ciertamente es una frase causal que liga lo anterior con lo que sigue. Esto es importante desde el punto de vista de la interpretación del texto. Pero lo que sigue es de suma importancia. Le dice Pablo a Timoteo: oh hombre de Dios. Evidentemente sigue de manera no explícita, pero implícita, un contraste. Si a Timoteo Pablo se refiere como hombre de Dios, prácticamente está diciendo que aquellos que enseñan otra cosa no son hombres de Dios. Entonces sabemos que hay hombres de Dios, pero también sabemos que hay hombres que no son de Dios. Aun y cuando tomen la misma Biblia para enseñar, algunos con conveniencia y con todas las características que dijo en los versículos 3 al 6, pero por otro lado otros que tienen un celo de la palabra y que se ponen, ¿verdad?, justo en donde la Biblia quiere que estén, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Así que habla a Timoteo como un hombre de Dios. Es una distinción muy buena, ¿verdad? Yo he pensado cuando leí el texto, si el apóstol Pablo, ¿verdad?, me dijera a mí, hombre de Dios, me sentiría tremendamente halagado. Porque hombre de Dios está distinguiéndome como un hombre que he sido o que tengo el reconocimiento de la gente a mi alrededor, que verdaderamente tengo el celo de Dios. Evidentemente está excluido Pablo como un ejemplo aquí. No está diciendo, oh hijo mío, discípulo mío. No está diciendo Pablo, tú que atiendes mis enseñanzas, sino que lo está direccionando justamente donde debe de estar y que es la fuente de toda enseñanza, de toda actitud y de toda vida cristiana. Le dice: mas tú, oh hombre de Dios, descartando a los demás que evidentemente, aunque estén en la iglesia, no son hombres de Dios. ¿Y qué le dice?
¿Cuál es la instrucción del apóstol Pablo para este hombre de Dios? ¿Qué cosa le dice? Pues le dice algo que es sumamente importante, algún esfuerzo que tiene que hacer deliberado, algo que está difícil pero que se puede hacer. Y usa la expresión huye. Dice el texto, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye. ¿De cuáles cosas? Pues de las que acabamos de leer en el contexto del versículo 3 en adelante. Aquellas cosas que envalentonan al hombre intelectualoide, aquellas cosas que salen de las blasfemias, de las malas sospechas, de las envidias, aquellas cosas que buscan solamente un pleito dentro de la iglesia en términos de la interpretación bíblica, en un evangelio diferente, en donde se debaten asuntos bastante triviales, que pueden llegar a ser muy importantes. Le dice el apóstol a Pablo a Timoteo, huye de estas cosas, huye. Y es muy importante porque lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el idioma original, ¿no? Es deliberadamente no estés en medio de ellos. Una vez que lleguen, escápate, vete, no te envalentones, no pienses que estando ahí, ¿verdad? Con esta gente tan perversa, puedes persuadirlos. Huye. No le dijo enfréntalos. Ya al principio de la carta, ciertamente le da instrucciones el apóstol Pablo a Timoteo de que enfrente, no que pelee la buena batalla. Parece que es importante. Más adelante en segunda de Timoteo también hay una gran expresión de enfrentar apologéticamente la escritura. Pero aquí, ante todos aquellos que declaradamente están buscando solamente los pleitos, las blasfemias y ya lo que hemos mencionado, que están privados de entendimiento, que está probado que no son hombres de Dios, le dice Pablo a Timoteo, huye, huye. No sé cuántas veces ustedes han tenido en casa a alguien que toque su puerta y que les presente y les traiga y les ofrezca un estudio con el atalaya. Tampoco sé cuántos de ustedes han tenido la actitud, ¿verdad?, valiente de decir, les voy a dejar entrar porque les voy a enseñar la verdad. Escuché de una persona que eso sucedió y se convirtió en testigo de Jehová. Ahora, estas personas son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Huye, dice la Escritura. Le dice a Pablo, huye. No entres en debates. No trates de convencerles, huye. Esto es muy importante. Ahora, quiero decir, por cierto, que no se trata de huir de todas las circunstancias. Solamente con aquellas circunstancias en donde el nombre del Señor ha sido blasfemado por una doctrina herética. Solamente aquellas veces en donde el apóstol Juan le dijo a la esposa elegida y le dijo, cualquiera que niegue que Jesucristo ha venido en carne que sea anatema, con este hay que huir. Acabamos de leer en segunda de Juan, en la oración de intercesión, que a estos ni siquiera les decimos bienvenidos. Y si no les voy a decir bienvenidos y atentan contra las doctrinas esenciales de la divinidad de Cristo, estos son hombres perversos, privados de entendimiento, corruptos, alejados de la verdad. Con ellos, dice el apóstol Pablo, huye. ¿Es un acto cobarde? No. No. Es un mandato de la Escritura. Es algo de un acatamiento a lo que la Biblia dice. Huye. Aléjate. Huye de estas cosas. Pero además, no solamente dice huye, sino que además hay algo que hacer. No es, ¿verdad?, así, solamente huir y ya, y luego ¿qué hago? Gracias a Dios que la Biblia nos dice qué no hacer y luego qué hacer en su lugar. Huye sí, pero al huir, cuando huyas, y utiliza otra palabra, sigue. Huye y sigue. Deja esto, escápate de esto, no contiendas con esto, pero en el lugar de esto, sigue esto otro. ¿Y qué es lo que le pide el apóstol a Timoteo que siga? Y le dice, sigue toda la antítesis, el contraste, todo aquello contrario a lo que acababa de decir en el versículo 3 al 6. Dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor,
la paciencia, la mansedumbre. Sigue esto. Es una cosa muy interesante, dicen los comentaristas, que la primera cosa que dice el apóstol Pablo a Timoteo que siga es la justicia. Ahora, ¿en qué términos de justicia? ¿En términos de rectitud? ¿En términos de lo correcto? ¿En qué términos la justicia? Pero cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra justicia, siempre, casi siempre el apóstol Pablo tiene un concepto de la justicia muy particular. Muy particular. Tan particular como lo explica a los romanos. Tan particular como Lutero lo entendió en la Reforma del siglo XVI. Tan particular como que entendieron que la justicia no necesariamente tenía que ver con lo correcto, con lo recto, sino que la justicia tenía que ver con lo que se amoldaba al mandamiento de Dios. La justicia tiene que ver con todo aquello que encaja en lo que Dios ha establecido. Aquello que encaja en el decreto de Dios. Aquello que encaja en lo que el Señor ha determinado. Si el Señor dice, haz esto, lo justo es hacer exactamente lo que el Señor está pidiendo. Eso es justo. Entra justo en el cuadro. El concepto de la justicia, entonces, cuando está aquí, está diciendo, cualquier cosa que salga de lo establecido, hay que huir. Y tú sigue lo que está en este esquema, encuadrado por la palabra, determinado por la palabra. No hay que debatir sobre lo que está claramente expresado en la palabra. Si la palabra dice, por ejemplo, que no nos mintamos los unos a los otros, este es el marco de referencia. Las mentiras blancas es salir del cuadro de referencia. Es no hacer lo justo. Lo justo es hacer lo que la Biblia dice que hagamos. Y cualquier persona que se salga del marco de referencia, tenemos que apartarnos, huir y en su lugar decir, pero yo estoy en esto. No saben cuántas cosas en el mundo hay hoy día, bueno, sí saben, cuántas cosas hay en el mundo hoy en donde se nos permite salirnos del cuadro de referencia del Señor. ¿Cuántos pecados no hemos cometido nosotros saliéndonos de la estructura que el Señor ha establecido en su palabra? ¿Cuántas veces hemos pasado por alto sus mandamientos con tal de salirnos con la nuestra? Esto no es seguir la justicia. Insisto, no tiene que ver necesariamente con rectitud, sino con estar en el cuadro de referencia que el Señor ha puesto para nuestra vida. Y hemos fallado. Pero le dice Pablo a Timoteo, como eres hombre de Dios, amas al Señor, eres nacido de nuevo, huye de esto, pero sigue esto. La justicia, dice él en primer término, la piedad. Busca la mente de Cristo, confórmate a la mente de Cristo, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ustedes notan que todos estos son parte, algunos, del fruto del Espíritu. Otros son parte de lo que el Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte. Pero todo esto son virtudes teológicas que son importantes para la vida del creyente y que lejos de estar en estas cosas envalentonándonos para combatir contra palabras necias de hombres corruptos de entendimiento, dice él, en su lugar, encájate en esto, sigue esto. Y la única manera posible para seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre es a través de la Escritura, es a través de la palabra. Ahora, la gran pregunta es, ¿así de fácil? Y la respuesta es, no es fácil. De ninguna manera es fácil. No, hay una gran lucha. Hay un mundo afuera que lucha, que además a veces tiene conceptos que nos convencen porque son conceptos lógicos. Porque vemos a los que enseñan otra cosa y los escuchamos con tanta capacidad discursiva, con tantas palabras, con tantos conceptos que decimos, tienen la razón. De veras que sí es cierto, no lo había yo pensado. Pero son cosas que están lejos de la Escritura. Tristemente hoy día, el mundo de nuestro tiempo está convenciendo a la sociedad, y lo peor, a muchas iglesias, de que su agenda progresista es correcta. Ahora utilizan términos cristianos también. Utilizan la Biblia para esto. Y está la iglesia sucumbiendo ante tal pensamiento. La batalla es fuerte. La lucha es encarnizada. En las universidades, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, se está enseñando el progresismo con el permiso del gobierno. Lucha. Hay que estar ahí huyendo de estas cosas.
Por eso el apóstol le dice a Timoteo en esta contienda que debe de estar manteniendo: pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Fíjense que la expresión pelea es una palabra que en el idioma original, en griego, es agonía. Uno dice, de veras, estas palabras, ¿verdad? ¿Cómo nos las han cambiado, ¿no? Pelea, agonía, viene de agonía. En la explicación conceptual del término, en la palabra original, dicen los especialistas en las palabras y los términos y la historia de los conceptos, que la agonía implica una lucha incansable por sobrevivir. Es decir, cuando tenemos una persona que está muriendo, ¿no? Decimos, está en agonía. Ahora, está luchando. ¿Luchando para qué? Luchando para sobrevivir, para no morir. Está su cuerpo completo concentrado en una lucha intensa para no sucumbir ante la muerte. Está en agonía, luchando para vivir, para no morir. Y Pablo utiliza esta palabra. La traducción que tenemos no es mala, pero la interpretación es maravillosa. Pelea la buena batalla tiene que ver con una lucha intensa, como si tu vida estuviera en juego. Y vaya que sí lo está, porque es la vida cristiana, es la vida espiritual. La lucha en contra de las personas que están enseñando otras cosas, a veces la tenemos nosotros como trivializada. No le damos la atención adecuada. Y a veces decimos, bueno, no vale la pena. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es, pelea como si en ello te fuera la vida. Agónicamente, como si se tratara de rescatar tu vida, de que no mueras en el intento. Pelea en este nivel, como si tu vida estuviera en riesgo. Esto, físicamente hablando, tiene sentido, ¿no es cierto? Porque si un órgano no funciona, etcétera, estamos en agonía, etcétera. Pero en el mundo de la teología, en el mundo de las ideas, en el mundo de la defensa de nuestra fe, ¿de verdad nosotros padecemos por esto? ¿Estamos nosotros sufriendo porque el evangelio está siendo adulterado? ¿Nuestra pelea es agónica? Como si en ello nos llevara la vida. Pues debería de serlo. Debería de serlo. Dice el apóstol, le dice a Timoteo, pelea así, con esta lucha intensa, como si estuvieras en agonía. Agonía, le dice la buena batalla. Pero ¿sobre qué voy a pelear? Enfrenta la buena batalla. ¿Sabe que una traducción dice la pelea, la única batalla? Pelea, la batalla más importante. La buena batalla es la batalla que más importante te tienes que enfrentar en este momento. Pelea esta buena batalla. Y esta batalla, esta agonía, no tiene que ver con el asunto de un órgano enfermo, sino que tiene que ver con la fe. Pelea la buena batalla de la fe, le dice el apóstol a Timoteo. Pelea esa buena batalla. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo la peleo? ¿Con muchas ganas? Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Pero ¿qué más? Y entonces le dice el apóstol, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Esto pudiera ser bastante subjetivo, pero ¿cómo se hace eso? A mí me dicen, echa mano de la vida eterna y ¿cómo? ¿De dónde? ¿Dónde se compra? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Cómo se objetiviza eso? Echa mano de la vida eterna es importante. Para pelear la buena batalla de la fe, está en el ambiente de la fe. En el ambiente de esta fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa batalla de la fe tiene que ver en el mundo espiritual. No es una batalla corporal, como el apóstol Pablo, no tenemos lucha con carne y sangre. No es una lucha que tengamos que enfrentar a golpes. No estoy invitándoles a que nosotros nos golpeemos con los testigos o con los mormones. Estoy hablando del ámbito espiritual, de este ámbito espiritual en donde la fe está involucrada y que es de gran importancia. Y tenemos que pelear esta buena batalla de la fe y para ello tenemos que echar mano de la vida eterna. La Nueva Traducción Viviente y otras versiones, en lugar de echa mano de la vida eterna, dicen aférrate a la vida eterna. Aférrate.
aferrarnos a la vida eterna, es algo muy importante. Siempre que el apóstol, y prácticamente todos los que escriben el Nuevo Testamento, cuando hablan de la vida eterna, la tenemos nosotros que entender desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Evidentemente no tenemos ningún conflicto para tener el concepto de vida eterna desde el punto de vista cuantitativo. Decimos cuánto, pues la palabra lo define, eternamente. Y la vida eterna empieza a partir del nuevo nacimiento y no termina. La vida eterna no comienza cuando nos vamos al cielo con Cristo. No, la vida eterna empieza en el nuevo nacimiento. El que cree en mí tiene vida eterna. Ahí empieza la vida eterna. Moriremos un día, iremos con el Señor y la vida seguirá en un estado distinto, glorificado, transformados en la presencia de nuestro Señor, sin pecado, sin batallas. Allá no vamos a pelear la buena batalla. Pero mientras que estamos aquí, tenemos que pelear la buena batalla. Y echar mano, dice otras versiones, aferrándonos a la vida eterna. En el concepto de yo soy creyente, Cristo murió por mí, soy hijo de Dios, la Biblia es la verdad. Y es la que me da certeza de la vida eterna. Aférrate, le dice el apóstol. Desde el punto de vista cuantitativo, no tenemos que platicar porque esto no tiene fin. Empieza en el nuevo nacimiento y no termina. Pero desde el punto de vista cualitativo tiene que ver con mi conducta terrenal. Antes de que Cristo venga, cualitativamente, cómo me conduzco como una persona que ya tiene la vida eterna. Hermanos, usted y yo tenemos vida eterna. Cuando Cristo nos llamó internamente, cambió nuestro corazón, nos dio la vida eterna. Ya no moriremos. Bueno, moriremos físicamente, pero espiritualmente viviremos por siempre con el Señor. Tenemos vida eterna. Pero tener vida eterna implica entender, dar por cierto, afirmar y sostenernos en las verdades del reino del Señor aquí en la tierra. Aférrate, aférrate, dice el apóstol. Aférrate. En este concepto cualitativo de la vida eterna está implicada la santificación, porque estamos en este proceso. Y la santificación tiene una gran cantidad de asuntos que atender. Uno de ellos tiene que ver con dejar aquello y seguir, ¿no?, lo que el apóstol dice: justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Pelea la buena batalla, la que vale la pena. Pero insisto, no es física. Es en el ámbito espiritual porque es la batalla de la fe. Y el único recurso posible es tener en la mente siempre que somos creyentes, que Cristo murió por nosotros, que mora en nuestro corazón y que nos ha prometido la vida eterna y nos aferramos a esto. Si morimos en el intento, si nos asesinan en el intento, no quitan de nosotros la vida eterna. Adelantan nuestra estancia con el Señor y nos aferramos a esa verdad. Echa mano, le dice Pablo a Timoteo, de la vida eterna. Y termina esta idea diciendo: a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y llama su atención de lo que él dijo, de lo que él expresó, de la confirmación del llamado que el Señor le había hecho. Todos los que somos miembros de esta iglesia, aquí enfrente dijeron: soy creyente. Hicieron una profesión de su fe delante de muchos testigos. ¿Tiene implicaciones importantes? Sí. Estamos en la responsabilidad de huir de esas cosas perversas, de seguir lo que el Señor quiere que sigamos y de pelear la buena batalla, entendiendo que la única manera de pelearla es la convicción absoluta y certera de que tenemos vida eterna, de que somos parte de su reino y que tenemos nosotros, sí, que defender nuestra fe. Sí, tenemos que combatir en esta buena batalla. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, el apóstol Pablo habla de aquí no, pero habla de la corona de vida. Y la corona de vida no es un artefacto sobre la cabeza.
La corona de vida es la corona de la vida eterna. La vida eterna es la corona del que vence. Ya la tenemos. Lo único que tenemos que hacer durante nuestra estancia aquí es pelear la buena batalla de la fe. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. No hay duda, Señor, de que tu palabra nos orienta acerca de lo que debemos de creer y cómo nos debemos de conducir. En este mundo, Padre, hay una gran cantidad de ideas, de filosofías, de doctrinas. Hay muchísima gente, Padre, creyente y no, que está desacreditando tu palabra santa y que está dirigiendo la mente del mundo hacia algo completamente equivocado. Ayúdanos, Señor, para huir de estas cosas. Ayúdanos, Señor, para seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pero sobre todo danos valor para pelear la buena batalla de la fe. Padre, cuánto lo necesitamos. Tú nos has prometido la vida eterna y nosotros nos queremos aferrar a esa verdad. Un día dimos testimonio de nuestra fe ante muchos testigos. Es tiempo de pelear esa buena batalla de la fe. Gracias, Padre. Te pedimos que estés con nosotros porque no podemos solos y que nos dejes experimentar la victoria porque nosotros somos más que vencedores. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.